Mire cómo le puse a este tema. Mire qué lindo. Leña. ¿Cómo? Leña nueva, leña nueva. Ya le voy a llevar al pasaje que le da origen a este título. Y vamos a ir rapidísimo a la escritura para que podamos entender todo lo que Dios quiere hablar. Mire lo que dice aquí. En la mañana, después que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de el sacerdote, para poder entrar a ofrecer, no solo tenía que estar bonito por fuera, tenía que estar bonito por dentro. Voy a detenerme un minuto ahí. Los tiempos no han cambiado. Dios sigue esperando que usted sea tan bonito por fuera como tan bonito por dentro. Así que cuide mucho lo que hace, cuide mucho lo que piensa, cuide mucho lo que habla, porque de allí radica que tu nivel de adoración y de aceptación esté correcto para Dios. El sacerdote se vestía de lino fino por fuera, pero también interiormente tenía que usar una ropa interior de lino. Deberá limpiarlas. Bueno, ya voy a detenerme ahí. De la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego deberá quitarse las vestiduras, cambiarse y ponerse su ropa normal y llevar las cenizas. ¿Qué? Fuera del campamento. Jamás podrás acercarte a Dios pensando que con el ayer y las cenizas del pasado tú puedes ser agradable a Dios. Muchas personas viven de fuegos pasados, viven de experiencias pasadas. Voy a decirlo así, viven de glorias pasadas, y las cenizas del ayer, Dios dice, esas sácalas del campamento, porque no es con las cenizas con las que tú y yo podemos agradar a Dios, porque Dios necesita que usted meta todos los días a su vida leña nueva. ¿Cómo se llama el mensaje? Mírelo aquí. Cambiarse su ropa normal y llevar las vestiduras fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entre tanto, el fuego del altar. ¿Cuántos de los que están aquí entienden que somos un altar? Si no lo sabía, sépalo. Su vida es un altar. Mi vida es un altar. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse. Qué lindo cuando alguien lee la palabra con esa autoridad. Debe mantenerse ardiendo. Nunca. ¿Cuándo? Nunca deberá apagarse. Cada mañana. ¿Cuándo? El sacerdote le echará, mira el título, qué lindo me quedó. Le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas. Cada mañana el sacerdote pondrá leña nueva. Nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida relacional con Dios, tenemos muchos enemigos que quieren apagar esa llama. Yo por lo menos enumeré 7. Voy a mencionarlos, tal vez en alguno que otro me quede un poquito, pero creo que todos hemos oído hablar que para usted y para mí el mundo es una amenaza. El Señor dijo: no améis al. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo he conocido muchos amigos, muy buenos pastores, predicadores, líderes, muy buenos ministros, muy buenos adoradores, muy buenos músicos, muy buenos servidores en iglesias que no entendieron que Dios no quería relación con el mundo, y a causa de esa relación, a causa de esa forma permisiva de rodearse de gente incorrecta, de personas incorrectas, de temporadas incorrectas, fueron haciendo que el fuego de Dios se apagara en ellos. Diga conmigo: el fuego no se puede apagar. Un segundo enemigo que yo encuentro en nuestra vida, que es muy peligroso para el fuego que arde en su vida y en mi vida, se llama la carne. ¿Cómo? Hay algunos
que todavía no han entendido que la carne hay que crucificarla. Dice la Biblia que la carne y sus deseos, porque la carne es enemiga del espíritu. Y el que vive para la carne cosechará para la carne, pero corrupción. Pero el que vive para el espíritu cosechará vida y vida eterna con el Señor. Entonces nosotros entendemos que la carne no es este cuerpo físico, sino son todas aquellas tendencias, todas aquellas obras pecaminosas que en algún momento cometíamos, y no podemos dejarnos vencer por las obras de la carne que ya Cristo venció en la cruz del Calvario. ¿Alguien está conmigo? Ya no podemos vivir como antes vivíamos, ya no podemos actuar como antes actuábamos, ya no podemos ser los mismos. Porque si tú le das oportunidad a la carne va a ir apagando ese fuego que nació el día que tú le diste tu vida a Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de ese día todavía? La carne ha hecho que muchos dejen de amar a Dios y se conviertan en amadores de sí mismos. Muchas personas que yo conozco, que amé con todo mi corazón y que amo con todo mi corazón, hoy están en el mundo por causa de la carne. Tercer enemigo del fuego, el diablo. ¿Cuál? Si bien es cierto, el diablo está debajo de la planta de nuestros pies, hay muchas personas que le hacen mucho caso al enemigo. No se dan cuenta, no saben discernir un pensamiento de Dios contra un pensamiento del enemigo, y lo saca con facilidad. El enemigo lo saca del propósito, el enemigo lo saca del servicio. Yo me preocupo mucho cuando la gente deja de servir. Cuando una persona que se entregó a Cristo entra en amores con Dios, lo primero que quiere es agradar al Señor, lo segundo es adorar al Señor, lo tercero es servir al Señor. Y cuando yo veo que las personas empiezan a apartarse del servicio, yo digo, se le está apagando la llama. Y no se da cuenta que será cuestión de días, de meses, para que esa llama se termine de apagar. Y ya no lo vemos sirviendo en la iglesia, pero tampoco lo vemos en la iglesia. Toque al que está a la par suya, le ten mucho cuidado con la llama. Debe estar ardiendo en ti. Otro enemigo de la llama, que es el Espíritu Santo en nosotros, ese fuego hermoso que se prendió el día que Cristo vino a nuestro corazón, son los pensamientos. ¿Cuáles? Los pensamientos son enemigos mortales de la llama. Yo he conocido gente que por una pequeña locura, una pequeña mal pensamiento, mal canalizado, lo sacó del reino, lo sacó del propósito, lo sacó de vivir la vida abundante que Dios tenía para ellos, porque no supieron canalizar un pensamiento incorrecto. Y la Biblia dice que el mejor perfume se echa a perder por una pequeña mosca, una pequeña locura. Dice el libro de Cantares, dice que echa a perder al mejor rey. Una pequeña idea mal concebida nos podría robar todo lo que hemos construido en años. Y el Señor no quiere que ni el mundo, ni la carne, ni el diablo, ni los pensamientos apaguen la llama que está ardiendo en nosotros. Alguien diga amén. Otra de las cosas que he visto es que cuando las personas quitan la mirada del Señor, ¿de dónde? Cuando usted está caminando y tiene la mirada, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y empiezan a desviar su mirada y empiezan a ponerla en las circunstancias, en las vicisitudes, en las pruebas, empiezan a mirar las temporadas, el fuego se les empieza a apagar. He conocido mucha gente que no fue el diablo, no fue la carne, no fue el mundo, fueron las pruebas los que hicieron que el fuego de Dios se apagara en ellos. Porque hay personas que mientras Dios les responde, la llama está encendida, pero cuando Dios está en silencio, la llama se les empieza a apagar. Porque no entienden de espera, porque no entienden de paciencia, porque no entienden de proceso. Y es peligroso cuando usted y yo permitimos cambiar nuestra mirada y desviarla del Señor. Alguien diga amén. Sexto enemigo, y estoy mencionándolo rápido porque quiero llegar al libro favorito de todos nosotros, es el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos aman el libro de Apocalipsis? Pastor, yo ni lo leo ese libro, ni lo entiendo. Hoy lo vamos a entender, lo vamos a estudiar. 6, el cansancio. El cansancio espiritual para muchas personas
es un enemigo de la llama del Espíritu en nosotros. Yo he conocido mucha gente, y para muestra un botón, en la Biblia vemos que Moisés en algún momento se cansó. Vemos a un Elías cansado. ¿Alguien se acuerda de esos pasajes? Y eso fue lo que los descalificó. Eso fue lo que en algún momento ocurrió en su vida para que no pudiese continuar su ministerio, no pudiesen continuar con la tarea, el cansancio. Yo jamás permito llegar a niveles de cansancio que lleguen a impedirme que la pasión, que el fuego, que el amor que siento por Dios se ponga en riesgo. ¿Alguien me escuchó? No permito eso. Sí, a veces nos cansamos en nuestra humanidad, pero más entendemos que debemos seguir caminando porque nos espera una corona muy grande. Alguien diga amén. Y el último punto que enumero rápidamente, y he visto que a mucha gente le apaga la llama, es la falta de compromiso. ¿Cómo? Yo venía meditando hoy, mientras andaba en bicicleta, estaba meditando. ¿Qué sería de un esposo? ¿Qué sería de mí el día que yo le pierda el compromiso al amor que siento por mi esposa, a las responsabilidades que yo tengo? El día que yo diga, ya no voy a trabajar más, que trabaje ella, aleluya, que me mantenga. ¿Por qué yo voy a cortar el zacate? Yo le voy a decir una cosa, yo en mi casa nunca corto el zacate, porque lo puse de ese plástico, entonces nunca corto el zacate. Pero ¿qué sería de nuestra vida cuando nosotros empezamos a perder el compromiso y ya no queremos trabajar, ya no queremos tener una vida de sacrificio por aquella persona que amamos? Imagínense, el día que ya yo no sienta pasión por mi esposa, ya no siento compromiso de andarla bonita, ya no siento el compromiso de comprarle algo, ya no siento el compromiso de llevarla a cenar, ya no siento el compromiso de sacarla a pasear. ¿Alguien está conmigo? Se va a apagar la llama. En ella se va a apagar la llama. Ya a mí se me apagó, pero ella se le va a apagar en algún momento, cuando se pierden los detalles en el matrimonio, cuando se pierden las cosas pequeñas, hermosas que hacen grandes matrimonios. Esposos que están aquí, no permitan que la rutina, no permitan que la costumbre anule los momentos hermosos que podemos crear al lado de nuestras esposas. La llama se apaga. Hay mujeres que se cansan de esas propuestas de hombres que nunca les dan un detalle, que nunca les dan una palabra, que nunca llega un mensaje, que nunca hay un abrazo. He escuchado historias como la que contaba un día estos. Alguien que me hablaba me decía, es que no puedo abrazar a mi esposo porque mi esposo me dice que la asusto cuando la abrazo. Digo, ¿cómo? Sí, él no permite que yo le abrace, él no permite que yo me acerque, él no permite que yo le dé un detalle, un beso. ¿Qué pasó? ¿Quiere que le cuente qué pasó la historia? Se les acabó la llama, ya no están juntos. Una de las cosas que yo disfruto mucho, y le contaba a esta joven mujer, le decía, son los abrazos de mi esposa. Yo le pongo así la espalda, mire, me vengo para acá así. Y ella ya sabe que cuando yo estoy en esa posición necesito un abrazo. Me encanta. Yo creo que cuando nosotros perdemos cercanía con Dios, cuando empezamos a alejarnos de su presencia, se nos empieza a apagar la llama. ¿Alguien está conmigo? No podemos alejarnos de la oración. No podemos alejarnos de la adoración. No podemos alejarnos de su palabra. La palabra de Dios a mí me mantiene expectante todos los días. ¿Qué tal sería que hoy, por ejemplo, que yo fui a la montaña y recorrí con mi esposa ese lugar de arriba a abajo? Siempre que voy camino, llego arriba, vuelvo a bajar. Yo siento pasión por eso, siento compromiso con eso, siento amor, siento extremadamente cosas hermosas por las cosas de Dios. Y todos los días pienso cómo renovar mi amor por Él, cómo renovar mi compromiso con Él, qué puedo hacer más por Él. ¿Alguien me está escuchando? Todos los días pienso en eso. Todos los días pienso, ¿qué debo hacer, Señor, para agradarte? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué necesitas que yo haga? Todos los días vivo expectante de cómo puedo mejorar mi relación con Él. ¿Alguien está conmigo? Pero necesitamos todos los días, ¿cuándo? Ponerle leña al fuego. Hay personas que no entienden que el sacerdote
es el responsable de meter la leña en el altar. Cada uno de nosotros somos responsables de cómo está nuestro altar. Hay altares que están ya humeando, a punto de apagarse. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que en esta noche se vuelven a encender. Dele un aplauso al Señor, dele un aplauso al Señor, vamos. Jesús dijo que nosotros tenemos un fuego, una presencia, una persona llamada el Espíritu Santo, y que ni las puertas del infierno podrían apagar esa presencia que habita en nosotros. Tampoco lo puede hacer la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la espada. A usted y a mí nada nos puede apagar ese fuego que está por dentro. No podemos. Hace un rato hablaba con mi hijo Helmut ahí en la oficina y le decía, no podemos, ¿verdad?, permitirnos que la llama se nos apague. En el momento en que empezamos a permitirnos que la llama se apague, que usted se empiece a alejar de la iglesia, se empieza a alejar de la congregación, se empieza a alejar de los hermanos en los cuales hay amor, hay coinonía, hay afecto entrañable, usted empieza a sentir que ese amor, ese compromiso por la iglesia se empieza a perder. ¿Alguien está conmigo? Me gusta porque la Biblia habla en el Antiguo Testamento acerca de la llama que debe arder de continuo, pero también Pablo en el Nuevo Testamento le escribe a Timoteo, su hijo, y usted se conoce ese pasaje, dice: por esta razón te recuerdo que avives del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Hay que entender un poco quién era Timoteo. Timoteo era el resultado de dos mujeres creyentes en su familia, su abuela y su mamá. Gracias a estas dos hermosas mujeres, Timoteo estaba firme en la fe. Qué lindo es cuando nuestras generaciones pasadas nos han dejado un legado de fe y de conducta en nuestra vida. Dice la escritura que Timoteo tenía, por causa de sus antepasados, tanto su mamá como su mamá y su abuelita, el estar firme en el fuego del Señor. Ahora, ¿por qué Pablo le escribe a Timoteo que tiene que encender la llama? Si yo le digo a alguno de ustedes que tiene que encender las llamas, porque probablemente la llama se está apagando, ya se apagó. ¿Qué estaría pasando en la vida de Timoteo para que Pablo le escribiera una carta específicamente haciéndole mención de esto? Recordemos que su maestro Pablo estaba en la cárcel. ¿Alguien está conmigo? Recordemos que muchas de las cosas que estaba pasando Pablo habían golpeado el ánimo de Timoteo. Porque yo recuerdo cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, el cielo se abrió. El domingo hablamos de todas esas cosas hermosas, que ahí en ese altar estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, estaba Juan ahí siendo testigo de todo eso, y estaba en esos momentos de gloria, en esos momentos de avivamiento donde venían las multitudes a ser bautizadas por Juan. Pero apenas a Juan lo metieron en la cárcel, Juan empieza a dudar si es el Cristo el que había de venir o tenían que esperar a otro. ¿Alguien está conmigo? Pareciera que en los momentos de vicisitud, en los momentos de prueba, se nos baja la llama. Y le pasó a Timoteo. En los momentos en que Pablo estaba en la cárcel, en los momentos en que Pablo estaba preso, Pablo se dio cuenta de que el ánimo de Timoteo se estaba bajando y lo invitó a ponerle leña nuevamente a ese fuego que no se puede apagar. Toque a alguien que está a la par suya y dígale: tenés que meter más leña al fuego. Toca a alguien ahí. Tú eres el que debe decidir en tu vida. Escúcheme, tú eres el que tiene que decidir en tu vida a que tu altar esté ardiendo de continuo. Escúcheme, la pregunta es: ¿hay evidencia de que usted está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo? ¿Hay evidencias en usted de una pasión desbordante? ¿Hay evidencias en usted de algo que lo consume por dentro y por fuera, que usted siente que se muere si no adora un día? Usted siente que se muere. Usted es de las personas que dice: yo quisiera que hubiesen 7 días a la semana culto porque yo quisiera estar ahí. O es de las personas que dan gracias a Dios que solo hay 2 cultos a la semana. Déjeme darle algunas ventajas de caminar con el fuego encendido. Cuando usted es una persona que camina con el fuego encendido, usted sabe que usted no tiene un espíritu de cobardía, sino tiene un espíritu de poder.
Voy de nuevo. Cuando usted es una persona que pasa con la llama encendida en su vida, usted sabe que usted tiene dentro de usted un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Son características de una persona que camina con la llama encendida. Es una persona que sabe decir no. Es una persona que sabe controlarse y no negociar sus principios en momentos difíciles. Es una persona que sabe mantenerse con Dios por dentro y por fuera en santidad, porque sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Una persona que camina con el fuego del Espíritu es una persona valiente. ¿Qué es? Una persona valiente. Es una persona firme. Es una persona que sabe transformar a todas las personas que están a su alrededor, porque él sabe que lo que hay en él se va a propagar. Alguien diga amén. Yo declaro que el fuego que hay en ti se va a propagar a todos los de tu casa. El Espíritu Santo, esa llama, esa presencia, esa persona que está dentro de ti te da poder. ¿Te da qué? Te da poder. La Biblia dice que usted y yo portamos dinamita. ¿Qué portamos? El Espíritu de Dios nos da fuerzas en momentos de flaqueza. Nos da la capacidad de amar a la gente difícil. Cuando usted sabe que usted tiene el Espíritu Santo y la llama que está ardiendo en usted, usted sabe que puede amar aún a sus enemigos. Es una persona diferente a las demás. Es una persona que se puede sentar en un lugar con gente que tú sabes que no son de su agrado y tú los puedes bendecir. ¿Alguien está conmigo? El fuego del Espíritu Santo te da dominio propio, te da la capacidad de vivir una vida cristiana. ¿Una vida qué? El Espíritu nos da esa capacidad que nos hace falta muchas veces. Y cuando Él está en nosotros, Él lo controla todo. Diga conmigo, Él lo controla todo en mí. Deja que el Espíritu Santo controle tus pensamientos, tus acciones. Deja que el Espíritu Santo controle cada movimiento de tu vida. Y vas a ver que jamás, 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 jamás la llama del Espíritu Santo se apagará en ti. La diferencia entre una persona que vive cayendo en pecado y una persona que no cae en pecado es aquella persona que mantiene la llama del Espíritu Santo ardiendo en su ser. Es una evidencia. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios estaba en Jesús. El Espíritu Santo llenaba a Jesús. Dice que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo fue? Y ahí fue tentado, y ahí fue provocado, no por una mujer, no por una tentación económica, por el mismo enemigo. Y Jesús venció al enemigo en todas las esferas en las que fue tentado. ¿Sabes por qué? Porque una persona que tiene el altar encendido, una persona que tiene relación con el Espíritu Santo, jamás podrá ser vencido por las artimañas de Satanás. Y voy terminando porque el tiempo se me fue. En Apocalipsis capítulo 2 y verso 1 me encuentro una historia hermosa. En Apocalipsis capítulo 2 y versos siguientes usted encuentra el mensaje a las 7 iglesias. ¿Cuántas? 7 iglesias. Las 7 iglesias representan 7 tipos de cristianos que están sentados en las bancas. Las 7 iglesias representan 7 tipos de iglesias que están en este tiempo en la tierra. Yo quisiera que usted siga conmigo lo que le trato de enseñar, porque quiero tratar de dejarte algo en concreto esta noche. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y verso 1. Escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que camina entre los candeleros de oro. Oigan bien lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Verso siguiente. Pero tengo esto en tu contra. Antes de eso usted lo puede revisar
el Señor le empieza a reconocer un montón de atributos hermosos a la iglesia de Éfeso. Le empieza a decir que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, que ha permanecido. Le empieza Dios a decir un montón de atributos buenos a esta iglesia. Le reconoce el esfuerzo, le reconoce el trabajo, pero llega un momento en el verso 4 y 5 y le dice: pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. A la iglesia de Éfeso se le apagó la llama. Vamos a estudiar rápidamente qué cosas pudieron haber pasado en la iglesia de Éfeso que hicieron que el fuego se apagara. Así que recuerda dónde estabas antes de caer. Mira lo que Dios le dice a esta iglesia. Mire lo que Dios le dice hoy a alguien. Recuerda quién eras antes de empezar a caer. Recuerda quién eras, cómo te llamé, cómo te ungí, cómo te escogí, cómo te salvé antes de que empezaras a actuar como estás actuando. Cambia. ¿Qué le dice? Y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y te quitaré tú. Yo no quiero que Dios me quite nada. Yo no sé si los que están aquí, alguien usted quiere que Dios le quite algo. Yo no quiero que Dios me quite nada. Yo quiero que Dios me dé más. Quiero ser un buen administrador. Quiero ser un buen vaso de honra en sus manos. Vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Estas iglesias mencionadas en el Apocalipsis, todas presentaban algún tipo de problema. Éfeso era una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Era tan importante por su puerto, también por su política y también porque tenía una población muy grande. Era famosa, escúcheme bien, por su riqueza. O sea, era una ciudad bendecida. Era una ciudad llena de sabiduría, pero también tenía mucha perversión. Era conocida como la luz de Asia. Allí en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. Allí era catalogado en aquel entonces como una de las 7 maravillas del mundo de aquella época, esa gran ciudad llamada Éfeso. El nombre Éfeso significa deseable. Apolos comenzó a predicar ahí en ese lugar, en Éfeso. Fue la sede principal de Juan. Juan tuvo una iglesia allí en mucho tiempo, pastoreó ahí. Fue la madre de todas las iglesias de Asia y sobrepasa, o más bien era muy conocida por sus frutos abundantes, por sus acciones y sus buenas obras. Y esta carta se la envió Pablo 40 o 50 años, escuche bien, después de la fundación de esa iglesia. Una iglesia importante, una iglesia que tenía mucho para dar. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras. ¿Qué le dijo? ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a dejar desapercibido lo que usted haga para Él. La gente que cree que Dios olvida lo que hacemos es gente que no conoce a Dios. Dios le reconoce a esa iglesia y le dice: yo sé lo que tú haces por mí. Y siempre he dicho que la vida cristiana no es lo que usted hace para Dios, es lo que usted es. No es cuánto hago, es cuánto soy, cuánto vivo en legalidad, en transparencia, en honestidad con Dios. En aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos. Y en este reino no nos van a medir por lo que hicimos, sino por lo que somos. No es ser respaldado, es ser aprobado por Dios. Le dice el Señor: yo conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. Conozco de tu celo, que soportas a los malos. Has sufrido. Oiga, esta iglesia había sufrido, había soportado y había aguantado. Pero ¿de qué vale cuando uno soporta y aguanta, pero pierde el primer amor? Recuerdo una conversación que tuve con mi esposa y uno de los líderes que ya no está con nosotros. Cuando estábamos hablando en la mesa,
ella trataba de decirnos, es que me he esforzado. Me he esforzado por estar ahí, me he esforzado por quedarme. Llegó un momento en que la sabiduría de Dios le dice a mi esposa, usted no tiene que esforzarse por amarnos. ¿Alguien está conmigo? Estoy esforzándome por amar a Dios. Dios dice, ¿de verdad tienes que esforzarte para amarme? ¿O verdad me amas incondicionalmente porque sabes lo que hice por ti en la cruz del Calvario? Le dice, yo conozco tu celo, conozco que no has desmayado, que no permites corrupción, reconozco que eres muy sujeto a las autoridades. Iglesia de Éfeso, yo reconozco todos esos puntos buenos, pero tienes lo peor que le puede pasar a un cristiano, lo peor que le puede pasar a una iglesia: perdiste el primer amor. Se te apagó la llama, se te apagó la pasión, se te apagó el compromiso. ¿Alguien está conmigo? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe qué significa en la palabra primer en griego? La palabra protos, diga conmigo, protos. Significa que has dejado de amar lo más importante. Eso le estaba diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso. Se te olvidó lo más importante, mija. Amarme a mí es el primer mandamiento. Amarás al Señor con toda tu, ¿cómo dice? Usted lo sabe. Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. A la iglesia de Éfeso se fue en el servicio y se le olvidó el amor. ¿Alguien está conmigo? El mandamiento más importante. Dios está buscando adoradores. Alguien diga amén. Ellos trabajaban arduamente. Sí, trabajaban arduamente, pero sin pasión. Están tan serios, dijo, dame una nota ahí. Dame una nota fúnebre ahí de esas de muerte. Eran celosos de la doctrina. Esta iglesia de Éfeso era muy celosa de la doctrina, pero perdieron la compasión por los demás. Se les olvidó tener compasión con el caído, con aquel que necesitaba del Señor. Eran sufridos y eran pacientes, pero con el corazón insensible. ¿Cómo era esta iglesia? Era una iglesia que no desmayaba, no perseveraba, pero no tenía miedo. O más bien le habían perdido el compromiso al trabajo y a la obra que Dios les había entregado. Eran sujetos a la autoridad espiritual, pero eran fríos. ¿Cómo eran? Fríos. La obra de Dios, escúcheme bien, tiene que apasionarnos todos los días. La obra de Dios, los caminos del Señor, los negocios del Padre. Jesús decía, yo estoy en los negocios de mi Padre. Jesús sentía pasión desde la edad de los 12 años. Usted lo ve metido en el templo, compartiendo la palabra, buscando la voluntad de Dios. Eso hablaba de un Cristo que tenía la llama encendida. ¿Alguien dice amén? La iglesia de Cristo, o amamos al Cristo de la iglesia. ¿Alguien está conmigo? Tenían mucho trabajo. Tenían tanto trabajo que desatendieron la oración, la alabanza y la adoración. Qué mal es cuando nos perdemos en el servicio y nos convertimos como el hijo aquel que le dice, Señor, ponme a servir para sentir que soy tu hijo. Y el papá le dice, tú no necesitas servir para ser mi hijo, tú eres hijo sin necesidad de servir. Cuando nos perdemos en la identidad, pensamos que está en el servicio lo que nos califica y se nos olvida la obra de Cristo en la cruz. Y el Señor nos hace hoy un llamado a cualquiera de nosotros y nos dice, hay que mirar al pasado. ¿Hay que qué? Hay que recordar cuál fue ese momento. Vea, yo hoy estaba en la montaña, estaba compartiendo con este pastor la visión y todo, y le recordé a él cómo fue que Cristo me encontró, porque yo no lo encontré a él me encontró a mí cuando estaba perdido. Y con solo empezar a contarle el testimonio de esa noche hermosa donde el Señor se me apareció,
ya empecé a llorar y empezaron las lágrimas. Yo no puedo olvidar ese momento. Y eso me mantiene con el compromiso vigente todos los días. Y no puedo volver a ver atrás, y no me puedo desanimar, y no puedo renunciar. ¿Alguien me está escuchando? Por causa de esa experiencia de amor que me marcó para toda la vida. ¿De verdad estás enamorado o enamorada del Señor? ¿Sientes palomitas todavía cuando vienes a la iglesia y dices, voy a ir a adorar al Señor? Voy a ir a amar más y más a aquel que me amó primero a mí. ¿Cómo vives tu día a día? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te acuestas? ¿Qué es lo que inunda tu mente? ¿Qué es lo que más te atrae de Él? Alguien dijo, lo más importante es mantener lo más importante. ¿Sabes qué es lo más importante de tu vida y mi vida con Dios? Vivir enamorado todos los días del Señor. Dele un aplauso al Señor, dele un aplauso al Señor. Y hubo una advertencia, diga conmigo, una advertencia. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que nunca nos amonesta sin antes, primero nos enseña con amor qué debemos hacer y luego nos amonesta. A veces los padres de familia primero le pegamos al niño y después le decimos por qué le pegamos. ¿Sabe por qué le pegué? Por esto y esto. Dios no. Dios primero te dice lo que tienes que corregir. Te da la oportunidad de que no pierdas. ¿Alguien está conmigo? Luego les hace una advertencia. Al final le dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabes qué es lo triste de estudiar la iglesia de Éfeso? Darse cuenta que la iglesia de Éfeso no le hizo caso a la advertencia. Voy de nuevo, con esto termino. Se me fue el tiempo. ¿Sabes cuál es la parte más dura cuando estudié esto? Que me di cuenta que por más que el Señor les señaló la salida, les dijo cómo podían volver a enamorarse de Él. Vuelve a tus primeras obras, recuerda tus primeros pasos, vuelve a hacer lo mismo que hacías al principio. Cuando te enamoraste de mí, la iglesia de Éfeso hizo caso omiso. No hizo caso a la advertencia. Y hoy, diga conmigo, hoy, vamos, dígalo más fuerte, hoy, de la iglesia de Éfeso solo quedan las ruinas. ¿Qué quedan? Ruinas. Puedes hacerte un viaje por allá y ya no vas a encontrar aquella gran ciudad que fue trascendental, que era gloriosa por la economía, donde abundaba la sabiduría, donde había mucha gente importante viviendo ahí, donde una iglesia de Juan el Bautista, perdón, de Juan el Apóstol, que fue trascendental. Todo eso quedó en la historia y hoy es un montón de ruinas lo que queda ahí. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso que le daría a comer del árbol de la vida. ¿Qué le dijo? Te daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ese árbol que el Señor le estaba ofreciendo a la iglesia de Éfeso era el árbol que los haría inmortales por siempre y para siempre con Él. Póngase de pie, por favor. El día de hoy no quedan rastros de esta iglesia. El día de hoy no quedan rastros de esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hicieron caso omiso a un mensaje. Cerraron sus oídos, no escucharon la voz de Dios y no regresaron al primer amor. ¿No regresaron a dónde? ¿No regresaron a dónde? Hoy tú podrías revisarte y analizarte si realmente estás en el primer amor o si realmente en tu vida hay muchas cenizas del pasado. Recuerdo cuando me convertí, pastor. Yo predicaba en los parques y predicaba en las canchas de fútbol y cuando yo, pastor, repartía tratados, pastor. No hubo un solo compañero en la escuela, en el colegio. No hubo un solo compañero en el trabajo que no se diera cuenta de que yo era cristiano porque le llevé un tratado. Me acuerdo cuando oré por aquel, cuando fui al hospital. Me acuerdo cuando visitaba las cárceles. O lo que quedan son cenizas
de lo que fue evidencia de que un día allí hubo fuego. Por eso el Señor le dijo al sacerdote: las cenizas yo no las quiero, sácalas. El Dios que tú tienes no es un Dios de cenizas, es un Dios de fuego. A Moisés se le presentó como una llama que prendía y ardía y no se consumía. Por eso fue que Moisés fue atraído, su atención fue atraída, y él dice: voy a ir a ver qué es lo que está pasando, porque esa zarza no se consume. O sea que el fuego de Dios estaba ardiendo de continuo en esa zarza. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que la zarza es una de las plantas más insignificantes que hay en el desierto. ¿Sabe para qué sirve la zarza? Pregúnteme, ¿para qué, pastor? Para nada. En serio, no sirve para nada. No se puede hacer ni un fósforo con una zarza. Es una rama llena de espinas, delgada, inútil. Pero tiene una cualidad. Diga conmigo, ¿cuál, pastor? Que cuando está seca por el calor del sol, cuando está seca por la inclemencia y la temporada difícil del desierto, puede arder en cualquier momento si el fuego de Dios se manifiesta en ella. ¿Por qué te digo esto? Porque podrías estar pasando la temporada más seca, que hoy podrías empezar a arder otra vez en el fuego del Espíritu Santo. Hoy podrías otra vez volver al primer amor. Hoy podrías volver otra vez a tu compromiso con Él.